Muy bien, estamos listos. Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este segundo webinar organizado por MPC, Soledad en Confiabilidad. Para los que no nos conocen, me presento tanto a la empresa como a un servidor. MPC, Mantenimiento Predictivo Computarizado, somos una empresa dedicada a la confiabilidad de activos desde hace 28 años, a través de básicamente herramientas de monitoreo de condiciones avanzadas, específicamente análisis de vibración básico y avanzado, termografía infrarroja y análisis de circuitos eléctricos de motores. Para quienes no me conocen, su servidor, soy Ricardo Garibay García, soy analista de vibraciones, categoría 4, y responsable de las operaciones de MPC en Monterrey y en Ciudad de México. Nada más como comentario también, tenemos operaciones MPC en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y El Bajío. ¿Sí? Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Les traigo hoy un tema muy interesante, que, bueno, hay que mencionarlo, supone que ya tenemos algo de familiaridad con el tema del análisis de vibración, análisis de espectros y demás. ¿Sí? Como es una buena cantidad de material, sobre todo material gráfico, vamos a empezar sin mucho preámbulo y permítanme, les comparto mi pantalla. Ok, tenemos que, el título de este webinar es La forma de onda, el complemento perfecto del análisis de espectros. También lo podríamos llamar de otra manera, la forma de onda, la gran olvidada del análisis de vibraciones. O sea, también hay que decirlo también. Ok, ¿por qué? ¿Por qué forma de onda? Recordando o asumiendo que la gran mayoría de nosotros observamos y cuando hacemos un análisis de vibración, quienes somos analistas de vibración o estamos dedicados al análisis de vibración, lo que hacemos es usualmente analizar espectros, es decir, gráficas de frecuencia, amplitud contra frecuencia. Sin embargo, hay más que ese mundo. ¿Por qué hablar de la forma de onda? ¿Por qué referirnos a la forma de onda? Bueno, por lo siguiente, porque no todo en la vida es un espectro de vibración. Es decir, para tener un panorama completo de cómo se comporta en cuestión de vibración una maquinaria, un sistema mecánico, no necesariamente una máquina, tenemos que contar con herramientas que nos permitan observar más allá, no solo, ok, de acuerdo, con el análisis de espectros podemos observar patrones, familias de frecuencias, amplitudes, pero no solo hay eso. Hay otro tipo de eventos, información adicional, que difícilmente o de plano no pueden ser observados, sino con otras tecnologías, no pueden ser observados en el dominio de la frecuencia, pues. No pueden ser observados a través de espectros. Y necesitamos otro tipo de tecnologías. En particular, hablaremos ahora de la forma de onda. Una muy rápido repaso. Cuando hablamos de forma de onda, ¿qué es la forma de onda? Bueno, de entrada, una forma de onda es la gráfica más básica, más cruda del análisis de vibraciones. ¿Por qué? Porque define el comportamiento físico de la vibración del sistema. O sea, es decir, esa oscilación alrededor de un punto de referencia, esa oscilación que llamamos vibración. Físicamente, tú puedes observar esa oscilación en la gráfica llamada forma de onda. Les presento esto rápidamente. Es un sistema con una masa y un resorte. Le voy a quitar un amortiguador, ¿sí? Y le voy a aplicar una fuerza puntual. ¡Pum! ¿Sí? Y luego se la quito. Bueno, este sistema con una masa y un resorte, pues queda oscilando. Aquí lo pueden ver, va hacia un lado, hacia el otro. Para la derecha oscila 2, aquí dice metros, 2 metros. Para la izquierda oscila otros 2 metros.
y ese es su movimiento de oscilación o su movimiento vibratorio. Esto está vibrando. La gráfica de conocida como forma de onda, ahorita vemos que al final de cuentas, ¿qué eh, es la que me va a representar ese movimiento. ¿Cómo? Si pueden ver aquí, esto se desplaza hasta arriba en una cantidad de 2 metros y hacia abajo otra cantidad igual, 2 metros. Está representando esta misma oscilación. Simplemente esto que está diciendo, que va de izquierda a derecha, va avanzando en el tiempo. Eso, jóvenes, esto es lo que conocemos como una forma de onda. Es una gráfica que me representa la amplitud, ¿sí?, de la oscilación o vibración, ¿sí?, pero a través del tiempo. Es decir, es una gráfica de amplitud contra tiempo. Ahora, ahorita podemos observar ahí cómo se mueve, es cuánto se desplaza, cuánto se mueve, ¿sí? Esa amplitud la podemos determinar en una forma de onda. No solo nos puede mostrar la amplitud en distancia, que no le llamamos en vibración de distancia, le llamamos desplazamiento. Podemos también representar el comportamiento de la velocidad de ese objeto que están viendo ahí que se mueve y la aceleración de ese objeto. ¿Sí? Entonces podemos tener 3 tipos de gráficas de, de forma de onda. Una de aceleración, una de desplazamiento, otra de velocidad. Esto es la forma de onda, conocida también como oscilograma o gráfica de tiempo. Básicamente, es una gráfica que nos representa amplitud contra tiempo, es decir, el comportamiento de la amplitud de la vibración respecto al tiempo, recordando que no solo puede haber un, un tipo de forma, un tipo de onda, no nos representa esa amplitud solamente en desplazamiento o distancia, pues, ¿sí?, desplazamiento hablando en términos de vibración, sino puede representar esa gráfica el comportamiento de la velocidad del objeto o el comportamiento de su aceleración. Aceleración relacionado con un parámetro físico de fuerza, velocidad relacionado con un parámetro físico de fatiga y desplazamiento con esfuerzo de formación. Eso es la forma de onda. ¿Sí? Eso es la forma de onda. Así, a grosso modo. ¿Sí? Bueno, entremos en el mundo de la forma de onda. Vamos a hacer una pequeña combinación, una pequeña combinación de los tipos de ondas y la información que proporcionan. Conforme vayamos avanzando en el webinar, iremos viendo algunos casos y qué información nos va a ir dando esa forma de onda. Empecemos por el principio. La forma de onda más básica de todas es la que se conoce como una forma de onda armónica simple, es decir, aquella que tiene una sola fuente de vibración. ¿Sí? Cuando hay una sola fuente de vibración, eso en el mundo del tiempo, eso se llama una forma de onda armónica simple. Pasando un poquito más a detalle en los conceptos de vibración y de forma de onda, pueden ver, como veíamos en la masita que se movía para un lado y para otro, aquí vamos a suponer que es lo mismo, pero podemos ver que aquí va a un extremo, regresa, avanza hacia el otro extremo y regresa otra vez a su posición original. Y luego, otra vez, desde esa posición original empieza a hacer la misma trayectoria, empieza a dibujar la misma trayectoria. ¿Sí? A esto, donde completa esa trayectoria y vuelva a empezar, recuerden, a eso le llamamos un ciclo de vibración. Y algo importante es cuánto tiempo se tarda en completar un ciclo. Y aquí es donde empezamos ya, la forma de onda empieza a perder buena prensa. Es donde empiezan a ganar adeptos los espectros y las formas de onda empiezan a perder seguidores. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados a decir, ¿sabes qué? Bueno, excepto los civiles. Los ingenieros civiles que calculan frecuencias de edificios están acostumbrados a hablar de ese tiempo que se tarda en completar un ciclo. Ese tiempo tiene un nombre, se llama, recuerden, periodo.
que es el tiempo que se tarda en completar un ciclo, y se da en unidades de tiempo, usualmente milisegundos. Puede ser cualquiera, pero usualmente milisegundos. Las vibraciones no, sí generan, pueden generar oscilaciones de segundos, pero no es tan así, no es tan común. Les decía, los civiles sí están acostumbrados a ver, es que ese edificio tiene un periodo natural de 0.4 segundos. Ok. Pero vamos, acá en el lado de la industria no estamos tan acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados más a ver cuántas oscilaciones ocurren en un determinado tiempo. Si estamos hablando de que la forma de onda ve cuánto se tarda una oscilación, lo que estamos acostumbrados a ver es su inverso, conocido como frecuencia, es decir, cuántas oscilaciones da el objeto en un determinado tiempo. Y ahí les digo, ahí ya empezamos a perder un poquito empieza a perder buena prensa la forma de onda. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer una conversión de obtener el periodo de la vibración, luego la frecuencia, sacando su inverso, y ya podemos decir a qué frecuencia está oscilando, qué es lo que está oscilando, cuál es la causa de la oscilación. ¿Sí? Bueno, tenemos armónicos simples. Luego, siguiendo un poquito para adelante, tenemos lo que se llaman las funciones complejas periódicas. ¿Por qué complejas? Porque tienen más de una fuente de vibración. ¿Sí? Pueden ver aquí que ya no es una onda. Por cierto, las armónicas simples son cualquiera de las funciones, cosenos, senos, etc. Pueden ver que aquí esto ya no es una senoidal pura. Tiene más cosas aquí metidas. Pueden ver aquí estos risitos que salen por acá y demás. No hay solamente una fuente de vibración, hay más. Pero podemos ver que es periódico, es decir, se repite de aquí, acá, acá, acá. O pueden ver los valles también. Acá, acá, acá. Esas líneas que ven por aquí, verticales, ¿sí? Verticales, son cada vuelta, son una vuelta del objeto. Una vuelta del objeto. Por cierto, gente, no se les olvide enviar sus preguntas. Al final vamos a dejar de la exposición, vamos a dejar unos 10 minutos o algo así para sus preguntas. Así que no duden en cualquier cosa, pregúntenla. No hay pregunta tonta, ¿eh? Tonto es el que no pregunta. Les decía entonces, aquí podemos ver que efectivamente se repite. De aquí, no, sin demasiado problema, podríamos obtener cuál es el tiempo que se tarda en completar este ciclo, de aquí a acá, que por cierto, por acá está abajo, se tarda 33.59 milisegundos. Si hacemos el famosísimo inverso de darle la vuelta a la tortilla y obtener la frecuencia, tendríamos una frecuencia de 29.7 Hz, lo que equivale más o menos a 1790 ciclos por minuto. Ahí tendríamos ya la fuente de vibración. Aunque ciertamente, si observamos un espectro, la podemos obtener mucho más rápido. Usar la forma de onda es como decir que para contar vacas, cuentas cuernos, cuentas patas y divides entre 6, pero bueno, está bien, se puede, se puede. Ahora, función compleja, compleja periódica, ahí vemos claramente que se repite. Sin embargo, tenemos ahora, y aquí es donde de plano pierde prensa la forma de onda, compleja y definitivamente está compleja, no está facilita, pero periódica, ¿sí? Pues no se ve tan claro que se repita algo. Aquí pueden ver que sube, baja, y luego ya como que no. Y aquí es donde ya pierde su popularidad la forma de onda. ¿Por qué? Porque cuando a esto le pasamos una transformada rápida de Fourier, ¿sí?, y lo convertimos en un espectro de vibración, pues el espectro de vibración viene al rescate. Que si bien sobre todo cuando empezamos en el análisis, nos pudiera resultar un poquito intimidante la cantidad de picos que aparecen por aquí, pues resulta que estos picos, a cada uno de estos que le vean un cuadrito en la parte superior,
pertenece a la misma familia, a la familia de esta frecuencia que está aquí, que es de 1650 ciclos por minuto. Entonces, aquí hay algo que efectivamente sí es una onda compleja, pero sí es periódica, se repiten las cosas y algo tiene que ver con 1650 ciclos por minuto, que si volteamos a ver la forma de onda, pues no se nos ocurre nada. Me preguntan, oye, ¿qué tiene? Nomás de ver la forma de onda, ¿qué tiene? Pues no sé, tiene muchos picos. ¿Sí? Y es cuando el espectro cobra esa relevancia. ¿Sí? Ok, estamos de acuerdo. Pero no me descarten la forma de onda nomás así de buenas a primeras. ¿Sí? Lo que sigue y las siguientes formas de onda, tipos de forma de onda, lo vamos ya a empezar a combinar con casos prácticos. Y a esto le quise llamar información con contenido de valor. ¿Sí? Es decir, tenemos un espectro de vibración. Aquí está. Muy bien. Aquí está el espectro de vibración. Tiene una serie de... Aquí está es una frecuencia fundamental. Todo lo que vean en cuadritos, rombitos, rositas, son múltiplos de esa frecuencia fundamental. Y pueden ver que aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dices, oh, ok. Hay algo que hay seis cosas por ahí de la frecuencia fundamental por 6. Bueno, ¿qué nos dice la forma de onda? Es algo sencillo, primero algo sencillo. ¿Qué nos puede dar? La información con contenido de valor. ¿A qué me refiero con esto? Primero, en la forma de onda, pues ahora sí, la forma de onda en este caso es una representación del espectro prácticamente espejo en el sentido de lo siguiente. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay una frecuencia fundamental, que es aquella primera de más alta, el pico más alto del espectro, este de acá. ¿Sí? Pero también observamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 oscilaciones en una oscilación de estas. Ok, aquí podemos darnos cuenta que efectivamente este equipo, esta pieza de maquinaria, o de lo que estemos hablando, un edificio, lo que sea, tiene dos fuentes de vibración. Tiene una fundamental y otra que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos ahí. ¿Sí? 6 eventos dentro de ese evento fundamental. ¿Sí? Entonces, podemos observar claramente que aquí sí hay eventos periódicos. Oye, fueron un ventilador. Bueno, hablaríamos de que probablemente buscarle que tenga 6 aspas, una bomba que tuviera 6 álabes su impulsor, un compresor que tuviera alguno de sus rotores 6 lóbulos. Ok, hacemos clic, pero todavía no nos queda claro. Ok, ahí está. Pues, oye, pues, Ricardo, pero si eso lo veo en el espectro. Sí, efectivamente. Pero, ahí va. Primero, eventos periódicos. Confirmamos la presencia de eventos periódicos. Siguiente, tenemos algo muy parecido. Tenemos esta fundamental, esta es una frecuencia fundamental, aquí está. Y decimos, mira, se subió esta. A ver, ¿es múltiplo? Sí es múltiplo. Ahí está la cosita esa rosa que apenas se alcanza a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Voy a ver mi forma de onda y claramente voy a ver que hay una de... caray. Epa, ok, estamos de acuerdo. No es un clon del anterior, donde veíamos que había seis eventos dentro del evento principal, dentro del evento principal de vibración. Pero aquí, de entrada, si usáramos la misma lógica, pues yo esperaría ver 10. O sea, un evento principal y luego dentro 10. Pero estoy viendo otra cosa. Bueno, gente, se los presento esta vibración que sube y baja, al parecer, de una manera periódica, de una manera con un determinado ritmo, con un determinado tiempo, se las presento. Esto se llama modulación. La forma de onda es muy buena para observar modulaciones. El espectro también, pero necesita un poco más ahí de ciencia. Necesitamos meterle más resolución, puedes saber un poquito más qué estamos buscando. Hay que reconocerlo.
hay que reconocerlo. Una vez que hacemos esa reacondicionada, ese ajuste en los parámetros, pues sí, el espectro nos va a ser también muy útil. De hecho, tan útil que hay que reconocérselo al espectro. Sí. Ahora sí, les digo, aquí está claramente en la forma de onda cómo la vibración sube y baja. Esto se llama modulación y los hay de dos tipos. Modulación de amplitud, es decir, una frecuencia que está subiendo y bajando influida por otra frecuencia, ¿sí? Una frecuencia alta que está siendo influida, subiendo y bajando, ¿sí? Por otra frecuencia mucho más baja, o dos frecuencias que son muy cercanas entre sí y que entre ellas están influyéndose. ¿Sí? Aquí hay que reconocerlo, la forma de onda no te va a distinguir cuál es cuál. No te va a distinguir, se los menciono, una se llama modulación de amplitud o amplitud modulada y la otra modulación de frecuencia o frecuencia modulada. Una forma de onda va a ser complicado, se puede, pero es complicado que distinga una frecuencia modulada de una amplitud modulada. Esta, por ejemplo, es una amplitud modulada, que el espectro lo va a reconocer. ¿Sí? Como una cuestión que se llama banda lateral, que ya después platicaremos quizá en algún otro webinar de todo esto. Y esto, pueden ver que la forma de onda es muy, muy semejante, se puede ver claramente la modulación, pero aquí vean que el espectro es muy diferente. Esto se los presento, esto se llama frecuencia modulada, bit, también se le llama, ¿sí? Ritmo, frecuencias en ritmo, pulsación rítmica. ¿Sí? Y aquí sí hay que reconocerlo, la forma de onda te va a mostrar claramente que hay una modulación, pero el espectro te va a ayudar a identificar si es una modulación de frecuencia o es una modulación de amplitud. ¿De acuerdo? En este mundo de las vibraciones, quizá les adelanto un poco de las conclusiones, pero aquí no es el espectro o la forma de onda o, ahorita vamos a ver algunas herramientas más, o esto o lo otro. Es el espectro y la forma de onda y la gráfica en cascada y demás. Necesitamos obtener la mayor información que podamos de nuestro sistema mecánico. Y nos van a ayudar las diferentes tecnologías, son complementarias. ¿Sí? A veces predominará una, a veces predominará otra, pero todas son útiles. Ok, modulaciones. Entonces, podemos ver con una forma de onda, ¿sí? Movimientos armónicos simples, complejos periódicos. Podemos ver modulaciones. Ok, ¿qué más tenemos? Sigamos con información con contenido de valor. ¿Sí? Tenemos aquí déjenme me muevo tantito para arriba. A ver si puedo. Ahí está. Tenemos aquí dos espectros tomados con una diferencia de un mes uno del otro. Tienen la misma amplitud. ¿Sí? Y pueden ver que la forma, el patrón de vibraciones es muy semejante, es muy semejante. Ciertamente, si comparan y nos ponemos un poquito más de atención, ¿sí? Los niveles, este nivel que se llama energía, está más alta que acá en este. Este es un mes, este de acá, el de la derecha, es un mes después. Pueden ver que las amplitudes de estos picos que todos están relacionados con una sola frecuencia. De hecho, el papá de estas frecuencias es una frecuencia de 1673 ciclos por minuto. Todo lo demás se le conoce como armónicos. Si están familiarizados con el análisis, estos son armónicos, es una familia. Es una familia de armónicos, 1673 es la fundamental. Pero pueden ver que estos armónicos están más elevados que estos, pero bueno, si vamos a ver el valor global de la vibración, cuánto aumentó de un mes para el otro, podemos ver aquí donde tengo el puntero láser, overall, 0.22 pulgadas por segundo. Sorry, acá en Monterrey, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, estamos acostumbrados a ver pulgadas por segundo. Es nomás cuestión de hacerle la conversión para milímetros, para los que están acostumbrados a milímetros. Pero vean, 0.22, valor global, contra 0.29. Efectivamente,
Efectivamente, hay un incremento en la vibración. ¿Sí? ¿De cuánto? Pues más o menos de un 35%, si le hacen ahí los cálculos. Ojo, pero ahora vamos a ver la forma de onda. ¿Qué nos dice la forma de onda? Ah, caray, la forma de onda nos dice algo más, algo más. Número 1, el tamaño de las formas de onda. Vean por aquí. El valor máximo, llamado valor pico, de esta forma de onda es el positivo 6.37 Gs. Esta forma de onda es en aceleración. Tiene que ver con fuerza, impactos, el mundo de la fricción, del contacto metal-metal. Esa información nos da la forma de onda en aceleración. Sí. Pero vean acá, 28.8, casi 29 Gs, 29 veces la fuerza de gravedad, cuando teníamos 6.37 contra 28, 29. Esto es un 350% de incremento. No es lo mismo hablar que decir que la vibración de tu equipo se incrementó en un 35% a decir que la vibración de tu equipo en lo particular, lo que tiene que ver con la aceleración, con la fuerza, con los impactos, con aquello que les mencionaba del mundo de la fricción y el contacto metal-metal, se subió un 350%. No es lo mismo. Y pueden ver, por cierto, aquí una serie de picos súbitos que aparecen en la forma de onda. ¿Sí? Bueno, si bien eso lo podemos ver en el espectro como armónicos, ¿sí? Aquí nos aclara la forma de onda que este equipo, en este caso es un compresor de tornillo, creo, tiene ahí la presencia de impactos. Esa aparición súbita de picos que se salen de lo normal. ¿Sí? Impactos. La forma de onda nos habla también de impactos. Y aquí hay una herramienta que sí quiero detenerme un poquito, ¿sí? Que también es muy subestimada esta herramienta, este parámetro, que todas las formas de onda lo tienen, que es el parámetro del factor cresta o crest factor. ¿Qué es el factor cresta o crest factor? Es una división. Es una división entre el valor pico de la forma de onda y su valor RMS o su valor medio efectivo. ¿Sí? Los eléctricos electrónicos estarán muy familiarizados con ese concepto, pero los mecánicos no estaríamos tan familiarizados. Más o menos tendría en el mundo de la mecánica, pues tendría que ver, tendríamos algo como esto. ¿Qué es el factor cresta? Primero, les decía, es una división. Pero hablemos primero del valor RMS. ¿Qué es el valor RMS? Ok, sería donde está concentrada la mayor cantidad de actividad de esa onda. ¿Sí? Eso es el valor RMS, donde está concentrada casi todo lo que ocurre en esa onda. En este caso, véanlo así, más pragmático, donde está más pintado de azul. ¿Sí? Donde pinta más azul. En este caso, ya pueden ver, le puse ahí unas rayitas, que anda por abajo de los 10, de hecho anda por debajo de los 5 Gs. ¿Sí? Bueno, si quieren saber exactamente el numerito, aquí tienen. Valor RMS 4.12 Gs. Pero ojo, ¿qué significa esto? Que esa forma de onda, normalmente la mayor cantidad de actividad ocurre alrededor de los 4 Gs, pero ojo, ocurren picos, se salen picos, y ahí es donde entra este valor pico, el más alto, salen picos de ahí, se salen de esa normalidad, picos de hasta 28.8 Gs, ese pico. Hay otros menos, pero el más alto que se dio fue un demoniazo de 28 Gs, ¿sí? 29 prácticamente. Entonces, al hacer esa división, el valor pico entre el valor RMS, nos da un numerito, este factor cresta. Y esto es una manera rápida de decir si en esta onda hay impactos o no hay impactos. Mientras más pequeño el número, menos impactos habrá. Mientras más alto el número, más impactos habrá. Y bueno, ¿y cuánto es mucho? Bueno, hablamos de, la literatura dice 3, pero si nos vamos ya un poquito más a la práctica, 3,5. Si el número, esa dimensional, por cierto, amplitud entre amplitud no te da unidades.
Si haces esa división y ese numerito anda por arriba de los 3,5, jóvenes, esto tiene impactos rápidamente. Y esto se puede llevar tendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es un parámetro interesante e importante. ¿Sí? Rápidamente me regreso, bien, ahora sí, con el concepto. Vean estas dos ondas. Pueden ver que esta onda, vean dónde pinta azul, y si bien sí hay picos que sobresalen, de hecho sobresalen 6.37 y su valor RMS es 1.54, hacen 6.37 entre 1.54 y les da un 4.13. Dices, ok, sí, esta onda tiene impactos. Dijimos que de 3.5 para arriba, sí tiene impactos, pero nada que ver con un factor de cresta de 7. Esta tiene muchos más impactos. Contenido de valor, gente. Factor cresta. Sí. Parámetro interesante, importante, que conviene que lo vean. Conviene bastante que lo vean. Sí. Y que lleven su tendencia, por cierto. Ok. Hablando un poquito más de impacto, nada más para redondear. Igual, ciertamente, el espectro nos va a decir que aquí tenemos una frecuencia fundamental y todos estos son sus múltiplos, es decir, sus armónicos, ¿sí? Y nos dice, ¿sabes qué? Aquí tenemos impactos. ¿Pero qué tantos? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ok, bueno, la forma de onda nos va a decir muy claramente que aquí hay par de impactos cada vez que da una vuelta. De hecho, es uno. Ahí está. Factor de cresta, véanlo, 5. Ahí nos está dando ya un parámetro para definir cuánto impacto tengo. ¿Sí? Un poquito más objetivo de decir, pues tiene muchos armónicos, entonces tiene muchos impactos. ¿No? Bueno, ya te está diciendo algo. Información con contenido de valor. ¿Sí? Entonces, vayamos a uno tercero. Información con contenido de valor. Ok, tenemos un espectro, tenemos esta frecuencia fundamental, estos por aquí sus armónicos, ya hablemos en términos de análisis de vibración. Vemos que quizá le falte un poquito de resolución a este espectro, pero bueno, ok, dices, si empiezas a hacer un análisis así a la buena de Dios, bueno, dices, la de 2 por está un poquito más elevada, quizá esté desalineado, algo así. Pero ok, vamos a ver, ¿qué nos dice la forma de onda? Ok, aquí está la forma de onda. Número uno, pues sí, podemos ver que hay un movimiento, que hay una frecuencia, que hay una componente fundamental de ese movimiento. Sí, aquí la pueden ver. Aquí está, pico, Muy bien, sí. Aquí por aquí se puede ver que hay también cosas que se repiten. Vean estas dos oscilaciones. Sí. Y eso lo hace cada vuelta. Pero aquí hay dos cosas interesantes. Una que ya la habíamos visto, vean cómo la vibración baja y sube, baja y sube. Recuerden, esto le habíamos llamado... Es lo malo de ser webinar, que no me pueden contestar así. Sí, lo habíamos llamado modulación. Pero ahorita no quiero que se pongan atención tanto en la modulación. Vean, aquí se puede ver que esta oscilación hace punta arriba, baja, sube, baja. Pero observen a la izquierda y también un poquito a la derecha. Vean estos movimientos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la vibración sube, baja, hace esta S rara y, caray, espérame, ¿por qué no termino en pico? Y esta tampoco, y esta tampoco, y esta ni esta. Y luego volvieron a terminar en pico. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Esto, gentes, jamás lo vas a ver en un espectro de vibración. Esto es una restricción del movimiento de este objeto. Es decir, algo está ocurriendo que no lo está dejando terminar su ciclo. Lo está regresando y luego vuelve para atrás. No lo deja llegar y regresa. ¿Sí? Esto es una restricción de movimiento. Puede ser varias cosas. Puede ser que esté rozando contra una parte estacionaria. Puede ser que haya una fuerza, una carga, una precarga en el equipo que te esté evitando ese movimiento libre del objeto. ¿Sí? Pueden ser algunas cosas, pero esto ya te está diciendo, cuidado.
O sea, aquí hay una restricción del movimiento. ¿Sí? Esto no se ve en un espectro de vibración. ¿De acuerdo? ¿Ok? Información con valor. ¿Sí? Aquí combinamos un poquito. A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería el diagnóstico de esto? Tenemos un equipo que es un punto para engranajes, es un reductor, es una transmisión. Y tenemos aquí una frecuencia que es la velocidad de giros en 638 ciclos por minuto. Y todo esto que ven aquí está muy alto, por cierto. ¿Sí? Son como, ¿qué? 80 milímetros por segundo, una cosa así. Casi 4 pulgadas por segundo. Y todo esto que ven aquí son su familia de armónicos, son sus armónicos. Pueden ver por acá que hay un pequeño levantamiento aquí de algo. ¿Qué será? Pues alguna frecuencia natural. A ver, vamos poniendo en la aceleración esto. Pues sí, ahí está. Toda esta ristra de armónicos y esto ya efectivamente se está levantando. Podrá ser bandas laterales, hablando de eso. Ya, hablando en términos de espectro, pues. Sí. A ver, pero ¿qué nos dice la forma de onda? Vean cómo, bueno, ¿y qué diagnostico aquí? O sea, sí, hay un montón de armónicos, estará rozando, estará suelto, estará qué. Vean cómo nos aclara el panorama. Primero, la forma de onda normal. Número 1, vemos, esta raya significa una vuelta. Cada raya es una vuelta. Sí. Entonces, número 1, tenemos 2 golpes cada vuelta que se repiten separados. Y luego sube la vibración y baja. Sube la vibración y baja. Una modulación. Mucho más claro. ¿Y quieren ver algo más claro? Tenemos lo que se conoce como, es otra herramienta, forma de onda circular. Esto no es más que tomar esta onda y, como sabemos cuándo es cada vuelta, este ciclo, esta vuelta, ponerla simplemente en un formato de 360 grados, en una gráfica, especie de polar, no es un polar, pero especie de polar en 360 grados. Sí. Y listo. ¿Y qué nos dice aquí? Bueno, nos dice varias cosas. Número 1, si ven cada piquito de estos, aquí pueden ver ustedes, y de hecho los pueden contar, no se los recomiendo porque son 101, pueden, pueden contar la cantidad de dientes que tiene un engrane. ¿Sí? Y otro, aquí pueden ver claramente que viene el engrane normal y ¡paz! Un golpe. Luego tiempo después, ¡paz! Otro golpe. Gentes, esto es la representación de dientes quebrados en un engrane, fisurados, quebrados, que generan un golpe cada vez que da una vuelta ese engrane. Aquí pueden ver que hay mínimo dos engranes, pero hablando un poquito más propiamente, serían 2 zonas de engranes que tienen problemas. Y aparte, además, la vibración de el engranaje empieza cada vez más fuerte y luego empieza cada vez más a debilitarse. Fuerte, 9, fuerte, bajo. ¿Sí? Eso es una modulación. Y en un engrane, esto significa que puede estar excéntrico. Vean la diferencia de ver un espectro donde sí hay un montón de cosas, y se repiten todas, pero en la forma de onda circular podemos definir, hay 2 zonas de dientes que están dañados y tenemos una modulación también. Vamos. Tenemos una modulación. Forma de onda circular, otra herramienta muy útil, conocida en el bajo mundo de MPC como la espiropapa, por esa razón. Autocorrelación, vemos rápido la autocorrelación. ¿Qué es la autocorrelación? La autocorrelación es un proceso matemático que lo que hace básicamente es toma tu forma de onda y la divide en 2. Y la segunda mitad de tu forma de onda la compara contra tu primera mitad.
¿Para qué? Para determinar de esa manera si lo que hay en esa forma de onda es periódico o no es periódico. ¿Sí? La escala de esa forma de onda eh, correlacionada se le llama, es de -1 a 1. ¿Sí? Y aquí la clave es la cuestión siguiente. Si ese valor de correlación te da cercano a 0, estamos hablando que tu onda, mm, la energía de esa forma de onda es aleatoria. Por ejemplo, una falta de lubricación. Pero si no lo es, si está cercano a 1 el coeficiente de correlación, eso significa que se repite. O sea, es decir, hay energía periódica que se repite y te va a dar el periodo de esa fuente de vibración. Vamos viéndolo más rápido. No más rápido, más claro. ¿Sí? Datos aleatorios se aproxima a 0. Datos periódicos se aproxima a 1. Vamos a ver esto. Esto es principalmente útil en las mediciones de alta frecuencia, se llaman peak view, demodulados, pero en general sirve para todo. Vean esto. Aquí tenemos, este es el mismo equipo en 3 momentos diferentes. Tenemos, dices, ok, una forma de onda con 2 ejes, muy bien. Dices, bueno, pues aquí hay información. Metemos esa función de autocorrelación y vean cómo aquí, de -1 a 1, y no hay prácticamente nada. Esto prácticamente es 0. ¿Sí? ¿Qué significa? Ok, esos 2 ejes son aleatorios. La energía de esa onda no se repite, es aleatoria. Puede ser algo como fricción, falta de lubricación, algo como esto, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Siguiente, seguimos. ¿Sí? Lo mismo. Dices, bueno, pues sí, se parecen mucho, pero nomás ahora trae 40 Gs. A ver, pero ¿qué nos dice la autocorrelación? Metemos esa función de autocorrelación y ahora nos dice, ah, caray, qué diferente. Aquí sí hay correlación. Y si se fijan, se repite. Y se repite con las rayas cada vuelta, pero también adentro hay varias cosas. Si hacemos un zoom a eso, ¿sí? Y pasamos las frecuencias del rodamiento, podemos ver que cada uno de estos picos corresponde al periodo de una frecuencia de falla de pista externa de un rodamiento, en este caso un 22-218. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Que la energía de esta forma de onda es periódica. ¿Sí? ¿Qué tan periódica? Pues si sacan el valor pico y le sacan raíz cuadrada, en este caso eran 0.40 y tanto raíz cuadrada, 0.7, o sea, alrededor del 70% de la energía proviene del daño en rodamiento, de la pista externa de este rodamiento. Esa es la función de autocorrelación. Pero ¿qué pasa si no le hicieron nada? Si sigue, aquí seguimos en la misma. Es el mismo equipo, pero ahora 90 Gs. Pasamos la función de autocorrelación. ¡Pah! Vuelve otra vez. Ya no tiene nada. Sí, efectivamente. Ya no tiene pistas, ya no tiene bolas, ya no tiene nada. Les acabo de mostrar la vida y muerte de un rodamiento, el mismo rodamiento. Función de autocorrelación. Función de autocorrelación, valor agregado. ¿Sí? Y por último, eventos transitorios. La cuestión de eventos transitorios está interesante, pero me quiero enfocar solamente en una cuestión particular. Un evento transitorio, sí, un evento transitorio es aquel que ocurre y deja de ocurrir. Sí. Hay hay muchas herramientas para poder determinar eventos transitorios, como pueden ser los espectros de cascada, puede ser órbitas, vamos, hay muchas herramientas, pero ¿a qué me refiero con eventos transitorios? Por ejemplo, aquí más o menos está estable, de repente ocurre esto y ya no vuelve a ocurrir, aquí sube la vibración, en estas cuestiones de que ocurre y no vuelve a ocurrir. Aquí lo interesante y lo que me interesa que veamos es una función muy peculiar donde la forma de onda nos es muy útil para este tipo de eventos transitorios. Esto es lo que se conoce como ODS. El ODS, Operational Deflection Shape, es una herramienta que muchos de ustedes ya la conocen, donde obtenemos los datos de vibración de amplitud, frecuencia y fase, los metemos a un software y podemos ver en una animación el movimiento real del objeto, real de la maquinaria, de la pieza de equipo, del objeto. ¿Sí?
Eso es un ODS. El 90-95% quizá más de los ODS se hacen en estado estable, es decir, el equipo siempre está vibrando. Pero ¿qué pasa si necesitamos saber cómo se porta ese equipo y ocurre la vibración repentinamente y se le quita? Repentino y se le quita. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, podemos hacer un ODS, pero no basado en un estado estable, es decir, en un espectro de vibración. ¿Sí? Lo tendremos que hacer transitorio basado en forma de onda. ¿Sí? Esto, por ejemplo, esto es una especie, es un ciclón. Es un ciclón que lleva gases calientes dentro. En la parte superior está un ventilador. Y vean, podemos ver cómo se comporta, pero cómo se comporta en un determinado momento. Déjenme, permítanme antes de ponerlo, permítanme, me regreso. Sí. Voy a quitar un poquito mi video para que lo vean más claro. Y pueden ver cómo ese movimiento no es continuo. Pum, pum, epa, epa, la parte superior de ese ciclón se está bombando. Pero vean cómo se calma y de repente empieza a oscilar, empieza a vibrar, de hecho. Y es un evento que no es repetitivo. ¿Sí? De repente lo hace, de repente no lo hace. ¿Sí? Esto no hay otra manera en que se pueda determinar más que con un análisis de eventos transitorios. ¿Sí? Les comparto rápidamente este de aquí. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Se hace de manera simultánea con una muy alta cantidad de sensores. Nosotros tenemos hasta 24. ¿Sí? Cada posición que ven ahí, cada numerito, es una posición donde se coloca uno o varios sensores en diferentes posiciones. ¿Sí? Y aquí pueden ver cómo se comporta. ¿Sí? Y ahora sí, todos simultáneamente están colectando datos, de modo que de repente viene normal y ¡pum! Esta es una tolva que por la parte superior se llena de material, por la parte de abajo se le extrae el material, pero se embanca. ¿Sí? Y no había manera de ver en qué momento se desbancaba y cuánto oscilaba por ese desbanque. Entonces, ¿cuál es la única manera? Poner un montón de sensores y todos al mismo tiempo que están viendo que efectivamente, ¡boom! Ahora, vean, hay varios, hubo varios. ¿Sí? Y esto, cada uno que ven, esto es cada uno de los sensores, cómo está registrando ese evento. Esto es un ODS transitorio basado 100% en la forma de onda. ¿Ok? Herramienta, esta es una herramienta más. Y listo, con esto y la bendición del cielo, podemos concluir que la forma de onda es una herramienta indispensable, gente, en el análisis de vibración, ya sea que lo utilices como un complemento al análisis de frecuencias a través de espectros o lo utilices como la herramienta primaria para el diagnóstico. Para un análisis de vibración completo, nunca te olvide un examen, aunque sea básico, de la forma de onda. Ok, a veces te va a dar más información en el espectro, pero nunca se te olvide ver esa forma de onda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que sea una herramienta básica que te dé la comprensión necesaria e integral del comportamiento de ese equipo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, con esto concluye mi presentación. Por favor, pasamos a las preguntas. Envíen sus dudas, sus comentarios, aclaraciones, sus reclamaciones, críticas constructivas. Luis pregunta, déjenme quito aquí el compartir. Luis pregunta, ¿cuál sería el uso práctico cuando estamos analizando del análisis del factor cresta? ¿Qué uso práctico? Es observar, simplemente es, a ver,
¿Qué tenemos? Tenemos un factor cresta alto. Gente, hay impactos. Es un parámetro rápido. Rápido, decir, en esta forma de onda, en este equipo, hay impactos. ¿Cuál es la fuente de los impactos? No lo sé. Vete a ver el espectro. Está más fácil. Sí. Pero aquí hay impactos. Y puedes ir, de hecho, puedes ir tan importante que puedes ir llevando una tendencia de ese factor cresta y decir, sabes que van incrementándose los impactos. Sí. O sea, es útil, ¿sí? Y es útil y sobre todo llevar tendencia y observar ese comportamiento, si tiene o no tiene impactos y si van subiendo o van bajando. De hecho, hay ocasiones en que el equipo se pone tan mal que el comportamiento de los impactos del factor cresta lleva una tendencia ascendente y de repente, ¡pum!, empieza a caer. Y eso te dice algo. Sí, en conjunto con más parámetros, de acuerdo. Sí, pero te dice algo. Te dice algo. O sea, factor cresta, importante. ¿Ok? ¿Alguna más pregunta? Pregunta, en una forma de onda, ¿cómo podemos ver la fase en dos canales? Ok, buena pregunta. Tenemos que ver los dos canales simultáneos. Tenemos que ver dos canales al mismo tiempo. Para verla en la forma de onda, ¿podemos ver fase? Sí. Entre dos ubicaciones diferentes de la máquina, sí. Sí. Siempre y cuando lo tomemos de manera simultánea. Y para eso se necesitan equipos que puedan captar, que puedan adquirir señales simultáneas de al menos dos canales. En MPC, por ejemplo, utilizamos equipos de 4 canales, donde podemos adquirir hasta 4 señales simultáneas y compararlas una con otra, y ahí podemos ver la fase con esas formas de onda, comparando cresta de uno contra cresta de otro de la frecuencia, de la periodo, pues de la frecuencia que esté buscando, y sabiendo que 360 grados es un ciclo, entre cresta y cuesta, ¿cuánto tenemos? Y tenemos la fase. Pero necesitamos herramientas y necesitamos en este caso equipos que sean capaces de adquirir simultáneamente al menos dos, ¿sí? Al menos dos señales de vibración, dos formas de onda para poder obtener fase. Villanueva, ¿en qué unidades se analiza la forma de onda? Depende. Si puedes analizarla en desplazamiento, puedes analizarla en velocidad, puedes analizarla en aceleración, depende qué necesitas ver. ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver el comportamiento de los impactos, de los golpes en el equipo, de la fricción, del contacto metal-metal? Sí. Aceleración. ¿Quieres ver la oscilación, el movimiento, cómo se comporta? No, desplazamiento. ¿Quieres ver la rapidez? Más o menos lo mejor de los dos mundos, velocidad. O sea, depende de lo que necesites. Pero recuerden, tenemos formas de onda en desplazamiento, tenemos en velocidad y tenemos en aceleración. ¿Sí? En compresores de lóbulos, Mauricio, en compresores de lóbulo o helicoidal la forma de onda es buena herramienta. Claro, claro, claro. De hecho, puedes ver cómo se comporta el lóbulo. Sí, el lóbulo tiene el comportamiento de un engrane. Sí, puede verse como un engrane. Puedes ver fricción, puedes ver ese tipo de compresores es relativamente común que topen en sentido axial. Y junto con la forma, con el espectro, donde se ve energía aleatoria y la forma de onda, donde se ven impactos de también aleatorios, dices, sabes que esto puede estar recargado contra su tapa. Sí, claro que es útil. Claro que es útil. José L., ¿existe una especie de árbol de decisión en el procedimiento de análisis? Por ejemplo, si ves esto en la forma de onda o espectro, checa esto otro a continuación. Y esto es una especie de receta de cocina. Pues pudiera, sí, si bien cada analista mata chinches como Dios le da a entender, sí hay un cierto procedimiento, que tienes que ver el espectro, si hay energía síncrona, no síncrona, das un vistazo a la forma de onda, cómo anda en amplitud pico,
cómo anda su factor cresta. Luego ya empiezas a buscar más, empiezas a buscar modulaciones, empiezas a buscar eh, faltas vamos, ondas achatadas, y lo empiezas a combinar con el análisis de espectro. Y como tal, pues sería bueno pues, hacer algo formal, pero más o menos ese sería la cuestión. Álvaro, ¿qué sensor utilizas para realizar mediciones en bajas frecuencias? Pude observar que tienen mediciones de equipos en bajas frecuencias por debajo de los 700. Sí, sí. Y Álvaro, ¿algún equipo estándar que define la ubicación, algún estándar que defina la ubicación de los puntos en un análisis ODS? Ok, vámonos a ver. El sensor que utilizamos depende de la frecuencia, pero mira, sí. Por debajo de 700, sí. Ahí utilizamos sensores de baja frecuencia de 500 milivolts por G, sí, en oscilaciones muy bajas, cuando esperamos oscilaciones muy bajas, entiéndase, por ejemplo, en edificios, cómo afecta el aire edificios, pero en análisis normales con frecuencias, por ejemplo, 700, 600, 500, 400, 300 ciclos por minuto, todavía podemos usar un sensor de propósito general y sale. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Un sensor de propósito general no te va a dar la oscilación en la forma de onda. Sí te la puede dar quizá en frecuencias bajas, pero la amplitud no va a ser la correcta. Sí. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Necesitas ver la amplitud exacta? Pues necesitas un sensor de baja frecuencia. ¿Sí? Necesitas ver solamente la oscilación, no importa mucho la amplitud. Ok, un propósito general hasta unos 300, 250, 300 ciclos por minuto, te va a funcionar. Un estándar para la ubicación de los puntos en ODS, no lo hay en sí. ¿Por qué? Te pudiera decir que sí, más o menos un general, pero cada equipo es diferente. Cada equipo es diferente y depende la vibración la fuente de vibración, la frecuencia que estás buscando, hablando, por ejemplo, en estado estable, ¿sí? ¿Y qué necesitas ver? Oye, estoy eh, sospechando de que probablemente haya una frecuencia natural por ahí, pero que esté más no sea un primer modo que nada más flexiona y necesito 3 puntos, sino un modo más elevado. ¿Sabes qué? Necesito más. Por decir una viga, si yo le pongo 3 puntos, perfectamente voy a ver si tiene un problema, por ejemplo, una frecuencia natural en un primer modo. Pero, ¿qué pasa si puedo sospechar de que tiene un segundo modo en una viga? 3 puntos no me van a ser suficientes. Necesito más. ¿Sí? Necesito más. Y entonces, ahora sí, depende de cada caso. Y si cada caso es diferente, cada caso tienes que ubicar tus puntos de manera lo más inteligente posible. ¿Sí? Ok. Factor cresta. ¿Qué factor cresta? ¿Qué factor cresta puede ser una alarma para un equipo? De 3.5 para arriba. Sí, ya estamos hablando de que es un factor cresta elevado. Sí. ¿Es bueno analizar la forma de onda en el envolvente de aceleración? Buena pregunta, buena pregunta. De hecho, tengan presente de que en la aceleración envolvente la forma de onda está manipulada, en el sentido de que está procesada. Le tuvieron que haber elevado al cuadrado para quitar la parte inferior y hacer más visibles las modulaciones que puedan existir. Te diría, es muy útil en autocorrelación. La forma de onda, hablo por la tecnología de PeakView, que ve la energía de ondas de estrés, ¿sí? Ahí la amplitud de la forma de onda, de hecho, tan importante es en esta tecnología de Emerson, que el responsable del problema te lo va a dar el espectro, pero la forma de onda te va a definir
te va a definir la severidad del daño. Tan importante es así la forma de onda para el Peak Viewer en Emerson. Y te diría, ok, bueno, y lo demás que analizo de la forma de onda, sería bueno analizarlo con la autocorrelación, que te puede decir rápidamente, esto es aleatorio, gente. Esto, aquí hay cosas periódicas y tanto por ciento de esta onda, que sí lo puedo ver en el espectro. En el espectro puedo ver las frecuencias del envolvente. No hay problema. Dices, aquí está una fuente de vibración, pero ¿cuánto de este envolvente pertenece a eso, a esa frecuencia? Vamos a decir una falla de rodamiento. ¿Cuánto de eso? ¿Qué porcentaje? Ahí sí tienes que ver la autocorrelación. ¿Sabes qué? No, pues es un 10% y todo lo demás es aleatorio. ¡Wow! Espérate. O sabes que no, el 80% le pertenece a esa frecuencia. Lo demás es aleatorio. Bueno, lo vas a tratar de manera diferente. ¿Sí? Ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, me comentan por acá nuestro equipo técnico que se nos acabó el tiempo. Por favor, si tienen más preguntas, no duden en contactarnos. ¿Sí? Y tengan presente, y nada más les recuerdo que estamos para servirles. Bueno, antes ya para despedirme, les recuerdo que estamos para servirles con todas estas tecnologías. MPC como empresa tenemos la capacidad de hacer todas estas, de hacer análisis de vibración, no solo básico, sino avanzado, con herramientas avanzadas. Tenemos esto de análisis online, transitorios basados en forma de onda, la nueva tecnología muy novedosa, muy, muy interesante de motion amplification, muy poderosa. Y estamos para servirles. Estamos para servirles en la resolución de sus problemas, de sus activos. Nos pueden contactar en nuestro sitio web, mpc.mx. Estamos en LinkedIn, estamos en pues, todas las redes sociales. Y no me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho, por favor. Todavía no terminamos, todavía no salimos de esto. Cuídense y que tengan un excelente día. Les doy las gracias a nombre de toda la organización y nos vemos en la siguiente. Gracias.